bienvenidos al ciclo de podcast Migraciones en Crisis, debates desde Sudamérica. Este ciclo está compuesto por 6 encuentros en los cuales discutiremos los procesos migratorios entre y hacia Sudamérica. Nos interesa conocer las perspectivas económicas, políticas, jurídicas del fenómeno, así como también las representaciones e imaginarios sobre las migraciones en la región. Este ciclo cuenta con el patrocinio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, conformado por 4 universidades chilenas. Y además cuenta con el patrocinio de los proyectos Fondesit, Rutas Migrantes en Chile y el proyecto Mujeres y Fronteras. Hoy nos reunimos en la 6ª sesión del podcast para comentar y analizar la reciente publicación del libro Migraciones, Etnicidad y Espacios, aproximaciones críticas desde la etnografía, editado por Carol Chan, Carolina Stefoni, que les habla, Carolina Ramírez. El libro ha sido publicado por la editorial RIL en colaboración con COES y la Universidad Mayor. Para ello, hoy nos acompañan 2 destacados académicos, Walter Imilan y Miguel Pérez, a quienes presento ahora. Walter es antropólogo de la Universidad de Chile, doctor en Planificación Urbana y Regional de la Technische Universität Berlin, Universidad Técnica de Berlín, Alemania, académico de la Facultad de Ingeniería y Urbanismo de la Universidad Central y director alterno del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios. Walter investiga temas relacionados con procesos de construcción de identidades colectivas, espacio en distintos campos como las migraciones, etnificación y situación post-catástrofes socionaturales. Miguel Pérez es antropólogo de la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Antropología por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado e investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Bueno, Walter nos ofrece una mirada como lector de este libro y Miguel como coautor de uno de los capítulos. Ambos además son destacados académicos cuyas agendas de investigación están en sintonía con la agenda de este libro. Para comenzar, junto con agradecerles su participación en esta instancia, tengo primero una suerte de introducción, ¿no?, al libro. Este libro, Migraciones, Etnicidad y Espacio, aproximaciones críticas desde la etnografía, nos propone observar la ciudad a través de la implicación de 3 dimensiones: las interacciones sociales, las experiencias de habitar y las movilidades cotidianas. A través de ellas, se señala, podemos comprender la construcción de las múltiples diversidades que emergen de los contextos locales, y los artículos se basan en investigaciones realizadas en distintos contextos urbanos en Chile, Singapur, Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Y nos muestran cómo la etnicidad en interacción con el género y la nacionalidad va tejiendo múltiples formas de estar y ser en estos espacios. Las migraciones en este sentido proveen un recurso asociado al tránsito, movimiento que posibilitan estos encuentros. Dicho esto, mi primera pregunta es para Walter. Walter, tú vienes trabajando desde hace tiempo en la articulación entre movilidades y espacios, ¿cierto? ¿Qué elementos consideras que nos provee la aproximación de las movilidades al estudio de las ciudades y los espacios? Bueno, hola Carolina, hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, tratar de compartir, aprovechar de compartir estos minutos de conversación y sobre lo que la pregunta que tú planteas. Creo que lo interesante de la perspectiva de movilidad, que es la perspectiva que hemos estado desarrollando ya desde hace bastante tiempo y que nos agrupamos en los últimos años en el núcleo de movilidades y territorios, tiene una cualidad para el estudio, su inserción en las ciencias sociales, que es traer el espacio a la reflexión social. Hay toda una discusión de cómo el espacio no ha estado en el centro de la reflexión social, y la movilidad es una forma, una estrategia de traer la dimensión espacial para cruzarla con otras reflexiones, otras observaciones. Yo creo que ahí hay 2 cosas que son importantes para los estudios de las migraciones, que hemos estado tratando de desarrollar, que es primero de que la concepción de espacio desde la movilidad es una concepción relacional. Es decir, no se puede entender la relación con el espacio como un lugar estanco, fijo, cerrado, confinado, sino que los espacios siempre están en relación con otros espacios, y esos espacios se vinculan a partir de la movilidad de personas, ideas, objetos, conceptos, etc. Entonces, en el contexto de los estudios de migración, es muy
cercana o hay mucha concomitancia con la perspectiva del transnacionalismo. Esta idea de estudiar los campos sociales, ¿verdad?, transnacionales, es decir, la relación, como dice la formulación clásica, entre los que se fueron y los que entre los que se fueron y los que se quedaron, pero lo que hay detrás de eso también es una concepción relacional. La perspectiva de movilidad lo que permite es observar, ¿verdad?, efectivamente cómo se están construyendo en ida y vuelta, en un permanente flujo, ¿verdad?, esta interdependencia de estos territorios. Entonces, es una primera cuestión que auxilia, digamos, a mirar mejor la perspectiva de movilidad, que es entender los procesos migratorios o los procesos de migración como procesos que están en permanente construcción de espacios relacionales. ¿Ya? Sí, y eso se puede ver claramente, por ejemplo, cuando uno trabaja con trayectorias migrantes, cómo las personas van moviéndose de un lugar al otro y van generando, eso se va articulando a través de redes, de vínculos, retornos al lugar de origen, personas que se están moviendo, ¿verdad?, etcétera. Entonces, eso es una primera dimensión de la movilidad que permite abrir esa lectura. Y la segunda dimensión es que la perspectiva de movilidad se vincula con el concepto de vida cotidiana. Y eso también, de alguna manera, al trabajar con la idea de vida cotidiana, se entiende la vida cotidiana como un continuo, donde nosotros, desde la idea de experiencia, ¿verdad? Experimentamos la vida como un continuo. Y lo que hacen las ciencias sociales generalmente es fragmentar la vida cotidiana. Entonces tenemos una sociología del trabajo, tenemos una sociología de los cuidados, tenemos una antropología económica, ¿verdad? Etcétera. Es una forma de fragmentar la vida cotidiana para su comprensión, pero no obstante las personas, todos vivimos, ¿verdad?, estos campos sociales imbricados. Especialmente hoy en día cuando esta concepción que viene más de una sociedad industrial del norte, ¿no? Esta idea de la división entre espacio público, espacio privado, espacio laboral, espacio de descanso, todas esas distinciones hoy en día más que nunca parecen empezar a disolverse. Si trabajamos al mismo tiempo y ahora en pandemia, digamos que se ha expresado con mayor claridad eso, si está todo imbricado, si desde los cuidados, el trabajo, el descanso, además porque estamos encerrados, digamos. Pero es un proceso que ya se venía exacerbando por ejemplo, lo que uno ve en economías informales o lo que uno llama informalidad, donde esas distinciones no son tan claras. Entonces, también la gracia de la movilidad como perspectiva es que permite entender esa imbricación de lo que se entienden como campos sociales separados. Entonces, en el caso de los estudios de migración es bien interesante porque la movilidad, por decirlo de una forma, o esta perspectiva permite sacar a los temas de migración de todos los estancos, digamos, de todos los confinamientos conceptuales en los que se suelen situar, como la idea de personas que están, la localización georreferenciada, ¿verdad?, de colectivos o de personas en un determinado lugar de la ciudad. Es decir, hay que entender las relaciones. O una sobreinterpretación sobre la importancia de un determinado trabajo, de una determinada relación. Es decir, permite ver más bien todo este conjunto de relaciones que van construyendo la experiencia migratoria, en este caso. Ese, por ahí vamos, por ahí hemos tratado de ir avanzando, justamente tratando de sacar de todo esto. Yo creo que lo que mejor define la posibilidad de la perspectiva de movilidad es esta idea de sacar de los confinamientos. Cualquier tipo de confinamiento de un espacio conceptual cerrado, aislado, ¿verdad? Y tratar de entender las relaciones que se van produciendo. Es decir, y en esos términos, claro, es una perspectiva que también lo que intenta observar o lo que permite observar son más bien procesos, cómo se están produciendo las cosas. Eso es un poco lo que podría compartir. Súper. Súper, muchas gracias, Walter. Bueno, hay bastante trabajo disponible para que puedan quienes escuchan hoy día a Amy les interesan estos temas leer, ¿no? Ha escrito bastante, tanto en colaboración con otros investigadores y el núcleo que él lidera, ¿cierto? También toma estas problemáticas. Así que
hay harto ahí para explorar para quienes quieran profundizar en estas temáticas. Miguel, mi siguiente pregunta es para ti. Bueno, tú como coautor del artículo El campamento como alternativa residencial, proyectos de permanencia, aspiraciones de incorporación entre migrantes en Santiago de Chile, junto a Cristóbal Palma, quien es coautor, cuestionan la idea del campamento como problema y señalan la importancia de atender las formas de habitar que despliegan allí las personas migrantes. Según sus hallazgos, existen formas diferenciadas de habitar y significar los campamentos entre personas chilenas y extranjeras. ¿Y cómo son esas formas? ¿Cómo y cuándo, por ejemplo, emerge la etnicidad como un aspecto distintivo en estas formas de habitar? Gracias, Carolina. Aprovecho de saludar. Hola, Caro y hola, Walter. Un gusto verles acá. Eh, sí, mira, para responder esa pregunta, yo creo que hay que situar, eh, entre comillas, el problema del campamento en una perspectiva más genealógica, que es algo que yo he hecho los últimos, no sé, 10 años en mis investigaciones, tanto en movimientos de pobladores, vivienda social, como ahora con la temática migrante. Y yo creo que uno podría hacer, a grosso modo, hacer un análisis histórico del campamento y pensarlo como un espacio que ha sido concebido a partir de distintas claves de lectura. La más clásica, la que se mantiene dominante, creo yo, es la clave de lectura que concibe al campamento como un espacio de marginalidad y de exclusión, ya por definición. Y eso uno lo ve claramente, por ejemplo, en los 60 con las teorías de la marginalidad, donde se asumía que el campamento representaba al individuo marginal en todas sus dimensiones, que era desde iletrado hasta improductivo en términos económicos. Eso se transforma en los 70 y en parte también de los 60, durante el movimiento de pobladores, y el campamento emerge como un espacio de acción colectiva y de politización. Entonces empiezan a emerger campamentos altamente politizados, campamento Nueva La Habana, campamento Lenin, etcétera, que disputan esos sentidos de este asentamiento informal como un espacio necesariamente de exclusión. ¿Ya? Bueno, pasaron muchas cosas entre medio, pero yo siento que por la emergencia de una política de vivienda que asignó masivamente subsidios, particularmente en los 90, se asumió que el campamento era una realidad residual. ¿Ya? Y esa lectura, creo yo, primó hasta los 2010-2011, cuando el campamento reemerge como una alternativa eficaz para resolver el problema habitacional. Pero siempre con la consideración, creo yo, de que el campamento es, por definición, un espacio de marginalidad. Y eso, creo yo, se está poniendo de nuevo en disputa o en tensión con los migrantes, que son los que llegan a vivir masivamente a los campamentos, diría yo, desde el año 2015 para adelante. Si no me equivoco, el año 2015, un catastro del techo decía que habían, creo que 6% de familias migrantes viviendo en campamentos, y actualmente la cifra más reciente es de 30%. Hay que considerar que, bueno, el campamento del 2011, que tenía 27.000 familias, y el año 2021 actualmente tiene 80.000 familias. O sea, se ha vuelto a consolidar como una alternativa, como dije recién, eficaz para ciertas personas, ciertos grupos que no ven otro modo de acceder a lugares bien ubicados, donde mantener las redes que nos hablaba Walter, por ejemplo. En ese contexto, creo yo que es sumamente interesante ver, o sea, de partida cuestionar el carácter eminentemente problemático del campamento, porque la historia misma de Chile nos demuestra que no siempre ha sido así, y que durante un periodo de tiempo fue utilizado por partidos políticos para levantar proyectos revolucionarios, para crear subjetividades transformadoras, etc. No estoy diciendo que eso ocurra ahora, pero yo creo que al menos tenerlo en consideración nos permite abrir la perspectiva, ¿ya? Porque creo que hay una visión bastante reduccionista del campamento, que dice que básicamente la gente que llega al campamento son gente que están o han sido expulsadas de otras formas residenciales, que están en el allegamiento o son arrendatarios, y que por la fuerza del mercado son expulsados al campamento. Entonces, como que lo que intentamos discutir en el capítulo es que, al menos en el caso de los migrantes, también hay agencia, hay capacidad de decisión y de disputa de los sentidos del campamento. Básicamente, esto es pensar que, aún con todas las vulnerabilidades, el campamento sí se presenta para un grupo de personas como una forma de imaginar eh, eh, formas alternativas de incorporación. ¿Ya? En el caso de los migrantes, creemos que eso se manifiesta tanto en los discursos que ellos tienen. Básicamente dicen: entre pagar 200.000 pesos por una pieza, vivir todo hacinado, puedo reconstruir mi vida familiar en un campamento.
Pero no solo eso, puedo pensar de que con todas las vulnerabilidades, este campamento o esta vivienda que tengo es mía. En el fondo, desarrollo imaginariamente una noción de posesión, aun cuando no posean o no sean propietarios derechamente del suelo. Entonces, lo que pudimos ver hacían una distinción bastante interesante, por ejemplo, entre el derecho de propiedad y la posesión de la vivienda. Decían, no poseo, no tengo el título de dominio del suelo, pero sí poseo mi vivienda porque yo la hice. Entonces la autoconstrucción ahí emerge fuertemente como un criterio de legitimación de incorporación en la sociedad receptora. Ahora, la pregunta por el elemento étnico, podríamos decir. Yo creo que también hay que tener la consideración de que los campamentos históricamente han sido espacios muy diversos. O sea, recordemos, por ejemplo, los trabajos que hacía el CIDU en los 70, Manuel Castells y otros, y hacían encuestas a la gente que vivía en esta, entre comillas, situación de marginalidad, y decían, tenemos desde trabajadores altamente calificados hasta lumpenproletariado. Entonces, en términos económicos son muy diversos. Y esa diversidad, que es característica, que creo yo, de los sectores populares, se profundiza aún más en el Chile actual porque tenemos una dimensión étnica que antes no estaba. O sea, los campamentos son altamente heterogéneos, sin llegar a ser, creo yo, o a constituirse necesariamente como enclaves étnicos. O sea, los campamentos que uno ve en la actualidad son muy diversos porque coexisten en un mismo espacio distintas nacionalidades, ¿ya? ¿Y en qué se manifiesta esta diversidad? Lo que hemos notado nosotros, a partir de nuestro trabajo etnográfico, es que ya que se concibe el campamento como una alternativa residencial y una forma de imaginar una incorporación posible, con todas las precariedades, insisto, aún así la gente migrante, las personas migrantes, invierte mucho más recursos materiales y simbólicos en sus viviendas en los campamentos. Entonces hacíamos contraste, por ejemplo, en un campamento que estudiamos, entre cuánto gastaban los chilenos y cuánto gastaban los migrantes, y los migrantes gastaban casi el doble de repente de los chilenos. Y eso se manifiesta en las terminaciones de la vivienda, en la materialidad de la construcción, en los electrodomésticos, etcétera. Porque, insisto, ellos, al menos con las personas con quienes interactuamos, tienden a concebir este espacio como un espacio de integración más que de exclusión, ¿ya? De ahí la necesidad de abrir las claves de lectura de estos espacios y pensar, por ejemplo, en alternativas de erradicación más que de erradicación, ¿ya? Porque yo, no, por ejemplo, no me imagino una erradicación de 2000 familias en los macrocampamentos que hay en la actualidad, no solo en Santiago, sino también en otras regiones. Pero eso, o sea, básicamente la invitación que nosotros hacemos en el artículo o en el capítulo es expandir las claves analíticas para pensar los campamentos y dejar un poco de lado estas ideas miserabilistas que, por un lado, no permiten comprender a cabalidad la vida cotidiana de los campamentos, pero al mismo tiempo despojan de agencia y de capacidad de decisión a los actores que allí viven, y que, no sé si racionalmente es la palabra, pero que sí hay estrategias residenciales en su llegada al campamento. Y no es una mera expulsión, digamos, y ellos son agentes pasivos que no tienen ninguna capacidad de acción. Eso. Súper interesante. Bueno, y también Miguel sigue trabajando estos temas a través de su sigla actual, CIVIM, Ciudad, Vivienda, Migración. Ciudadanía, Vivienda y Migración. Es el nombre de fantasía. Claro, CIVIM. Y también algunas publicaciones recientes para quienes quieran también seguir profundizando en el trabajo que él está realizando en esta línea. También en colaboración, parte de él, ¿no? Con Cristóbal, quien es autor del capítulo, sí, que es parte de este libro. Voy a seguir entonces con una siguiente pregunta para Walter, y lo voy a llevar a un capítulo en particular del libro, que es el capítulo de las autoras, y aquí tengo el libro para ver sus nombres: Consuelo González Pavicic y Gabriela Fernández de la Riera. Pero para partir, ¿no? Los movimientos migratorios transnacionales plantean movilidades más complejas, no solo en términos de distancia física, ¿cierto?, sino que también por las múltiples fronteras de género, étnicas, nacionales y de clase que se atraviesan. Y en el capítulo Pornotropías localizadas, comercio sexual migrante en choperías de Alto Hospicio y Punta Arenas, se da cuenta de los paisajes sexuales que se construyen en torno a estos lugares, ¿no?, las choperías.
Entonces la pregunta es, ¿qué importancia le atribuyes a la diversificación generada por la migración, especialmente étnica, en la construcción de estos espacios o paisajes sexuales? ¿Cómo lo describen estas autoras? Bueno, ese trabajo también se dio en el marco de un proyecto Fondesit que trabajaba con Consuelo y con Gabriela. Y bueno, ellas venían trabajando estos temas y no era parte del centro del proyecto que en ese momento estábamos, pero apareció esta idea y que ellas la siguieron trabajando, que fue muy interesante porque estábamos trabajando sobre Alto Hospicio. Y justamente el texto trata, uno de los casos que trata es de Alto Hospicio. Y lo que aparecía ahí era que digamos, las pornotopias como estos lugares de venta de servicios sexuales o no solo de prostitución, o no necesariamente prostitución, sino que tiene que ver con todo ese comercio que hay en zonas mineras, con locales que son choperías, casas de cerveza, etc. Eh, y lo que era interesante ahí era de que en Alto Hospicio aparecían estos locales, que es una zona donde hay mucho trabajador circulando por tema de minería, entonces, claro, hay toda una industria muy importante de este tipo de comercio, de comercio sexual y sus agregados, digamos. Pero resulta que en Alto Hospicio esto tenía una connotación muy, que tenía una, como lo dicen ellas en el texto, una estética andina. Y, y esta estética que ellas la describen muy bien, que está vinculado desde cómo son los locales, cómo el ambiente, la atmósfera que se produce al interior de estos locales, la música, ¿verdad? Etcétera, remitía más bien a una estética andina, no así los locales que se encontraban en Iquique, que eran más clásicos de una estética minera que se puede encontrar en Calama, en otros lugares. Entonces, un poco trabajando con esa idea o esa reflexión, esa observación que ellas hacen, resulta muy interesante porque esa es una zona que evidentemente el flujo andino ha sido desde tiempos ancestrales, es decir, lo boliviano, lo aymara, ahí es parte, ¿verdad? Está entrelazado, especialmente en Alto Hospicio, que es una ciudad que tiene un porcentaje muy importante de personas de los países, de los países vecinos, y ese territorio, como esa bolivianidad o esa aymaridad, por decirlo, o más bien para decirlo en términos más generales, como lo andino, logra como centrarse más fuerte en Alto Hospicio que en Iquique. Entonces se producen estas mezclas más que mezclas, son como una suerte como de relectura de ciertas estéticas. Entonces también ahí era interesante como la idea de la estética, que se expresa en un tipo de música, en un tipo de celebración también. Y ahí también nos dimos cuenta la importancia que tenía que ver con cómo se celebra, que son cuestiones que pocas veces se les da importancia. Hay alguna antropología que está muy fascinada con la fiesta y qué sé yo, pero como también cómo uno mete en la celebración o los elementos celebratorios en un contexto para entender los procesos urbanos, que era el objetivo de ese proyecto. Entonces apareció el tema de la celebración en Alto Hospicio como una cuestión bien importante, porque el primer discurso que todo el mundo decía en Alto Hospicio era que en Alto Hospicio no pasaba nada, como que la gente se iba, para ir de fiesta había que ir a Iquique, ¿verdad? Y que en Alto Hospicio no había nada, no había chopería, no había nada. Bueno, en realidad habían choperías, las choperías que habían eran este tipo de choperías que ellas describen, que son de comercio sexual, básicamente. Y las otras formas de celebración importantes son las fiestas, los matrimonios aymara. Y los matrimonios aymara, no sé si ustedes han tenido alguna vez una oportunidad de asistir a uno, en realidad tienen como entrada libre, digamos. No, no es entrada libre, uno tiene que pagar la entrada, pero es como una fiesta, así como ir a una discoteca. Entonces uno igual paga, bueno, ahí igual hay todo un rollo así de reciprocidad, etcétera, pero uno puede ir a un matrimonio aymara sin conocer necesariamente a los novios. Eh, entonces, claro, y lo que hay en Alto Hospicio son casas de fiesta, son centros de eventos. eh, y que son una lógica aymara. Ahí aparece, ahí emerge lo aymara, que es una aymara chileno, porque a veces, ¿verdad? Lo aymara chileno y boliviano se entremezcla y a veces se separa. A veces los aymaras chilenos se reconocen como más chilenos y pueden separarse de los aymaras bolivianos. Pero en general esa idea de lo andino que está operando ahí tiene expresiones bastante concretas.
Eh, en el caso del texto hablan de estas pornotopias, como estos comercios sexuales, pero en general en Alto Hospicio donde más se marca eso tiene que ver con los espacios de celebración. Eh, entonces, claro, ahí uno ve que son, en realidad no sé si nosotros teníamos problemas como llamarle migración a eso, porque en realidad lo que hay una movilidad ancestral que está operando, y por eso también nuevamente ver el tema de la movilidad, digamos, las fronteras, toda esta discusión de la frontera, en el caso ahí, las fronteras son artefactos, digamos, que son más permeables que otra cosa, generan distinciones, generan distinciones reales en las personas a veces, y eso está en antropología, está la vieja discusión de la escuela de Manchester, creo que son los que hablan de cómo las personas adscriben a determinados tipos de identidades en funciones contextuales. Entonces, por ejemplo, claro, los aymaras chilenos a veces son muy chilenos y a veces son solo aymaras, ¿verdad? Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de sus espacios, van jugando un poco con esas fronteras. Pero es un espacio eh, ¿verdad? Que está muy conectado. Entonces, y esa expresión de lo aymara o lo boliviano, lo andino, en Alto Hospicio tiene una carga muy, muy fuerte, porque de alguna manera, y aquí ya tiene que ver con otro rollo que también hay que vincularlo, porque de alguna manera la burguesía urbana de Alto Hospicio es aymara. Digamos, el capital, que es una ciudad vulnerable, precaria, bueno, digamos, tiene condiciones muy duras por su propia historia, que surge de los campamentos, a propósito de lo que trabaja Miguel, surge de campamentos, viviendas sociales, etcétera, pero de alguna forma el capital, digamos, en la concepción así de Weber, cuando habla del surgimiento de la ciudad moderna, dice cómo surge la ciudad moderna, surge con una burguesía, ¿verdad? Son la gente que se impone al príncipe. Bueno, de alguna forma parecía Alto Hospicio, se transforma en ciudad cuando surge una burguesía aymara, que son los que controlan los mercados principalmente. Entonces, esa marca, ¿verdad? Se expresa también en estos espacios. Y es un mundo aymara que está estrechamente conectado con el aymara boliviano, porque parte de su, ¿verdad? Digamos, si uno pudiera decirlo así, la acumulación de capital de esa sociedad está estrechamente vinculada con la circulación de mercancías, ¿verdad?, con el lado boliviano. Entonces, claro, si uno empieza a ver todos esos elementos, hay que darle una vuelta si es que uno lo trata como migración u otra cosa. Y es un poco lo que sucede en muchos lugares de Chile, en la zona de Magallanes, donde también estuvimos trabajando hace tiempo, la relación con el lado argentino, tampoco necesariamente, ¿verdad? Uno puede hablar de migración. Además, hay una idea de identidad colectiva en Magallanes con el lado argentino, en el lado, ni hablar, la zona de Tarapacá, ¿verdad? Etcétera. Entonces, también habría que en esos territorios, digamos, y hay gente que circula por esos territorios y que sus proyectos migratorios no son los de venirse a Santiago, ni son de otro tipo, son seguir como ejerciendo una suerte de soberanía, por decirlo de una forma, en un espacio que desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Sus familias, sus antepasados han seguido ejerciendo de distintas maneras, con distintas estrategias. Eh, o sea, antes eran las caravanas de llamo, ¿verdad? Después fueron los camiones, hoy día es un comercio transnacional, que de hecho hay una investigación bien interesante de Iquique, de la SOFRI, que cómo llegan los productos hasta Brasil, ¿verdad? Con los chinos, pero Jorge Moraga trabaja el tema de cómo los chinos han ido construyendo una relación de hermandad con el mundo aymara, estas asociaciones transnacionales, ¿verdad?, que te permiten llegar con productos hasta Brasil y cómo se van construyendo estas rutas de conexión. Entonces, claro, esa es una parte que es interesante. Pero volviendo al tema del capítulo, yo creo que lo bonito del capítulo es que permite observar estas expresiones que no es la clásica, por decirlo de una forma, no es la clásica formulación en los estudios migratorios sobre la idea de la reterritorialización o la reapropiación de un espacio que te resulta ajeno, ¿verdad? Como que esto se repite mucho, como a un grupo de personas migradas llegan y como que se apropian de un espacio a través de ciertas prácticas, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿no? Como reconstrucción, la reterritorialización de una identidad. No, acá
no se puede ver de esa manera. Es más, hay una historia de larga duración y flujos permanentes que te van construyendo esas estéticas. En este caso, el tema del comercio sexual, que especialmente en el norte tiene una función, o sea, tiene una impronta que es muy importante. Todas estas zonas mineras están sometidas a una industria de comercio sexual muy fuerte, ¿no? Lo que implica también mujeres que migran, mujeres que se mueven. De hecho, en ese local, el local que ellas trabajan en Alto Hospicio, es un local que la mayoría de las mujeres vienen de Bolivia. ¿Verdad? Que, como que, digamos, también tienen un conocimiento mayor de cómo funcionan estos locales en Bolivia que cómo funcionan en las zonas mineras como, no sé, Antofagasta, Iquique, Calama. Tienen otra lógica y otro ritmo dentro de esos locales. Otra forma de acercarse entre los hombres y las mujeres, otra forma de ofrecer los servicios. Hay otra, digamos, hay otros protocolos, por decirlo de una forma. Eso, pero creo que eso es lo interesante de ese trabajo, como que no, un poco se desmarca de toda esta visión que es bastante extendida de la idea de la reterritorialización de un espacio a partir de ciertas prácticas, prácticas religiosas, etcétera, como si alguien llegara a un lugar, ¿verdad? Un grupo llega y se instala y se apropia y transforma ese espacio. Este ejemplo te habla de que, que uno puede entender historias bastante más cruzadas, más complejas en esta misma expresión urbana, digamos, ¿no? Esta expresión urbana que te remite a un colectivo, en este caso extranjero, por decirlo de una forma. Súper, gracias, Walter. Interesante, ¿no? Los dos como traen a la mesa cierta genealogía de ciertos espacios o geografía, en el caso de Walter y también de lo que es los campamentos, ¿no? Entonces, también hablando un poquito, ¿no?, de la mirada quizá histórica que muchas veces se requiere para entender estas espacialidades, me parece interesante. Cabe señalar también que estos dos capítulos que estamos hablando, del cual es coautor Miguel, como el capítulo que comentaba Walter recién, son participan investigadores muy jóvenes, ¿no? También es parte de la agenda de este libro poner en diálogo investigadores más senior, como se dice en la academia normalmente, con investigadores que están recién empezando una carrera académica o de investigación. Entonces, también es como interesante eso de esta contribución. Mi siguiente pregunta es para Miguel. Recién hablamos de tu proyecto acerca de ciudadanía, vivienda, migración, y te quiero llevar al tema de ciudadanía. Eh, Desde la comprensión de las múltiples formas de habitar, tú te has aproximado a la emergencia de otras formas de ciudadanía vinculados a la participación en los territorios a través de la autoconstrucción y la reivindicación de derechos. ¿En qué consisten estas formas de ciudadanía? ¿Es posible avanzar desde ahí a formas de reconocimiento formal o legal de la población migrante? Y de la mano con esto, ¿es posible fortalecer estas formas de participación desde la política pública? Estaba pensando cómo responder esta pregunta y creo que lo básico de esto es llegar a un acuerdo de qué entendemos por ciudadanía, que es un concepto muy complejo. Al menos como yo lo considero, para mí la ciudadanía es un sistema regulatorio por el cual las comunidades políticas, independiente de su escala, pueden administrar sus diferencias internas con el fin de consolidar los proyectos identitarios, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? A partir de la asignación de ciertas membresías políticas, que en la modernidad están fundamentalmente basadas en la nacionalidad. Entonces la cuestión migrante, por supuesto que viene a tensionar esa concepción moderna, porque los migrantes son personas no nacionales que por definición están o no pueden ejercer ciertos derechos, ¿ya? Ahora, como han dicho muchos antropólogos, como tú dijiste al principio, yo soy antropólogo, entonces mis lecturas siempre se orientan hacia ese campo. La ciudadanía no remite únicamente a un estatus, ¿ya? Como dirían los cientistas políticos. O sea, si uno lee a Walser, por ejemplo, él dice la ciudadanía es un estatus que se expande en cierto momento y a partir de su expansión se universalizan derechos. Sí, uno podría decir, pero también los antropólogos han puesto o han llamado la atención de que la ciudadanía también es una práctica, ¿ya? Y en la medida en que individuos reivindican derechos y practican políticamente esos derechos, están también construyendo ciudadanías. La práctica particular que yo me he enfocado es la autoconstrucción, ¿ya? ¿Y por qué digo una práctica política? Porque la autoconstrucción surge como una alternativa, podríamos decir, más o menos autónoma, esto hay que ponerlo entre comillas, porque la autoconstrucción nunca es completamente autónoma, y el caso de Chile es paradigmático, o hubo políticas
habitacionales que se basaron en la autoconstrucción. Dicho eso, la autoconstrucción, algunos antropólogos urbanos y políticos han dicho que lo construido no son únicamente barrios y viviendas, sino también subjetividades políticas, ¿ya? Capaces de reivindicar el derecho al Estado, de constituirse como actores políticos relevantes, etcétera. Entonces, en ese marco, o con esa perspectiva teórica, uno podría cuestionarse hasta qué punto la autoconstrucción de vivienda que hacen los migrantes, que realizan los migrantes, son también construcciones de subjetividades políticas, ¿ya? En el sentido de que con la práctica misma de la autoconstrucción, los migrantes son capaces de legitimar la reivindicación de derechos, aun cuando el Estado-Nación, que en este caso chileno, no los reconozca como tal. En nuestras investigaciones hemos notado que eso efectivamente ocurre así, en la medida en que la vivienda se entiende como resultado de una acción individual o colectiva, aunque sea desde la ilegalidad, es posible para los migrantes constituirse o concebirse a sí mismos como actores políticos legítimos. ¿Ya? Ahora, la pregunta sobre si a partir de esta autoconstrucción de viviendas y de ciudadanía es posible pensar formas de reconocimiento más o menos legal, yo diría que sí. O sea, el reconocimiento por supuesto que es clave. O sea, aunque uno diría que la ciudadanía no es únicamente un estatus, sino también una práctica, la dimensión, digamos, formal de reconocimiento es muy importante, especialmente para los migrantes que no están reconocidos muchos de ellos. Y yo creo que hay experiencia internacional al respecto. Por ejemplo, formas de ciudadanía basadas en la residencia, en el cual los individuos, en la medida en que son reconocidos como residentes de una comuna, de una ciudad, es posible generar formas de acceso a derechos o asignación de derechos, ¿ya? Aun cuando no estén, como se dice en la jerga más jurídica, naturalizados, ¿ya? Y esto creo que es sumamente relevante para el caso como el chileno, porque tenemos una condición de muchos migrantes que están en la irregularidad o sin papeles, como se llama, para los cuales creo yo hay que generar mecanismos de reconocimiento. ¿Ya? Por el mismo trabajo que tú mencionaste, por CIVIM, Ciudadanía, Vivienda y Migración, hemos realizado un par de entrevistas a expertos los últimos días y lo que nos cuentan es dramático, digamos. O sea, una cantidad importante, miles de personas que están en situación irregular y que la nueva ley migratoria los pone aún más en la irregularidad porque hace mucho más difícil su reconocimiento. Por lo tanto, yo creo que es urgente para estas personas encontrar formas de reconocimiento más legal que les permitan salir de la situación de exclusión que están, ¿ya? Exclusión, digamos, directa, que no tienen un digamos, y hay gente que se le ha negado, por ejemplo, la vacunación, ¿ya? Contra el COVID, a pesar de que hay decretos que dicen no se les puede negar, a ellos se les niega. Entonces, creo yo que hay una clave interesante para pensar en formas de ciudadanía urbana, podríamos llamar, basadas en la residencia, a través de las cuales las personas migrantes pueden efectivamente ser reconocidas por un lado y al mismo tiempo acceder a ciertos derechos que se les están negando en la actualidad. Gracias. Y claro, ahí también vamos un poco, ¿no?, a la contingencia, y justamente a eso iba mi última pregunta, que va dirigida a ambos, ¿no? Pensando que hemos vivido un año y medio de restricciones, límites a la movilidad, riesgos sanitarios, desempleo, que se superponen con la discusión sobre los límites del modelo económico y político de los últimos 40 años, ¿no? En los últimos meses hemos visto también que la política migratoria, como señalaba el tema que trajo a la mesa también Miguel recién, se ha centrado en el cierre de fronteras, en establecer mayores requisitos de ingreso al país y llevar adelante además una política de expulsión que criminaliza la movilidad migratoria y alimenta discursos racistas y xenófobos, ¿no? Eso es algo que ha estado presente en los medios de manera muy fuerte en el último tiempo. Mi pregunta es, ¿qué podemos esperar o qué han observado en términos de la convivencia humana entre personas migrantes y no migrantes, y entre migrantes de distintos orígenes, en nuestras ciudades, barrios y campamentos, y cómo afectan estas situaciones a la participación de las personas y colectivos migrantes, ¿no? ¿Avanzamos o retrocedemos en términos de inclusión y aceptación de la diversidad? Se pueden tomar una de estas preguntas o una reflexión, digamos, más amplia en torno a ella. Bueno, yo siguiendo el orden,
Oye, está bueno, podríamos haber interactuado más con lo que plantea Miguel, porque hay varias cosas bien interesantes ahí. Pero un poco lo que estás, sabes que a mí me llama la atención, o sea, yo soy positivo, optimista respecto a la relación de la población migrada y, digamos, el resto de la sociedad chilena, porque desde el estallido social, eh, o sea, digamos, veámoslo a la inversa, digamos, el estallido social y todo lo que produjo podría haber conducido a un discurso xenófobo. Se podría haber encontrado por distintos actores, se podría, desde, digamos, el mundo popular que se alzó, hasta los discursos, digamos, reaccionarios, hubieran podido encontrar en la población migrante algún tipo de chivo expiatorio. Y más allá de lo ridículo de que eran agentes de Venezuela los que habían quemado las estaciones, que eso no aguantó ni un par de horas, digamos, que además era un argumento absurdo, pero en términos de sentimiento, de idea, no, yo creo que lo veo positivamente por ahí, digamos, ¿no? Si uno ve todos los escenarios que se pudieran haber construido en ese momento, que son estos momentos de revuelta donde se producen reestructuraciones de sentido, no apareció el tema migrante como una amenaza, ni por los discursos reaccionarios, ni por los discursos populares, que podría haber sido. Acuérdense que los fascismos surgen justamente de clases medias empobrecidas, ¿verdad? Entonces, históricamente, por lo menos en el norte global, que es más o menos el referente de la idea de fascismo, ha sido así. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión interesante. Yo creo que si uno lo mira de esa manera, hay una... De hecho, el tema de migración no apareció en el debate de la revuelta, ni en lo bueno ni en lo malo, ¿verdad? Es decir, apareció en algunos puntos como la importancia del tema de la vivienda, como ciertas demandas, etcétera. Eso es un punto que no sé muy bien cómo, no me voy a pegar un carril porque esa es como toda la elaboración que tengo respecto a ese momento, pero me parece interesante como destacar eso, ¿no? Que no apareció el tema migratorio como un chivo expiatorio para algo durante la revuelta, donde no hay que olvidarse que la revuelta ha significado una destrucción del mundo para un montón de gente que tiene poder, dinero y cosas en Chile, digamos, ¿no? Sí, y eso cuando se te desmorona el mundo, esos son justamente los momentos que son más complejos, porque te puedes agarrar de cualquier, digamos, idea peregrina, lo que sea, radicalismo, pero eso no, por suerte el tema migratorio no ha pasado por ahí. Y lo otro que creo que es interesante que es que durante la pandemia, que digamos, mucha gente se ha dado cuenta de la importancia, digamos, en estos casos, digamos, la presencia de las personas migrantes como trabajadoras durante la pandemia, creo que ha sido muy importante y mucha gente también en su cotidianidad ha notado eso. Es decir, ya sea por las necesidades de generar recursos, por el ímpetu migrante, etcétera, la mayoría, yo diría, de las personas migradas se han mantenido activas, han generado emprendimientos, qué sé yo. Y eso las personas que no han podido salir de sus casas o que han estado en situación de reclusión, han notado en términos de servicio que son un componente importante para el funcionamiento de la vida cotidiana. Y eso yo creo que también es un elemento a destacar. No sé, no me voy a tirar más un carril porque todo esto se está armando, pero creo que, por eso digo que soy más bien optimista, porque haciendo como esas dos observaciones, creo de que cuando salgamos de este proceso y todo lo que va a venir después, yo creo que va a haber una actitud mucho más abierta, positiva, de reconocimiento respecto a la importancia de la inmigración. Eh, una visión más tolerante y también, y tiene que surgir también la necesidad de plantearse una política migratoria, porque en Chile no tenemos política migratoria, tenemos control de frontera, pero no hay una política, ¿no? Así como no hay una política para muchas cosas. De hecho, el mismo tema de vivienda también se discute si es que tenemos una política o tenemos un modelo de financiamiento. Eh, y eso yo creo que uno de los desafíos que tenemos que abordar en los próximos, a partir de todo lo que empezamos a vivir, el tema constitucional, etcétera, de cómo imaginarse un país hacia el futuro. Si el problema es que no estábamos, no había un trabajo de imaginarse un país, estábamos simplemente gastándonos la plata que había y tratando ahí de resolver apagando incendios todo el rato. La política chilena hace 10 años que se dedica a apagar incendios.
Entonces no generaba estos espacios de pensar, y ahora la sociedad, tenemos una sociedad que está muy activa. De hecho, por ejemplo, ayer me sorprendió el rating que tuvo el debate de Boric y Jadwe. Es decir, un rating altísimo. Yo creo que hace 10 años que un programa político no tenía ese tipo de rating, ¿no? Siendo un debate eh, preliminar, etcétera. Entonces, hay mucha gente que está interesada y que está motivada por pensar el futuro, por imaginar futuro, y yo creo que en esas nuevas imaginaciones las migraciones van a tener un lugar importante. Y soy optimista en eso de que yo creo que la pandemia ha ayudado mucho a entender a muchas personas que se sentían muy distantes con los procesos migratorios, a entender de que es parte de la sociedad y que, ¿verdad? Digamos, funcionamos mejor con personas migradas que si no las tuvieran. Y eso yo creo que es positivo. Eso, sin tirarme más carril, digamos, pero son como algunas observaciones de lo que hemos estado conversando el último tiempo, viendo. También, igual estábamos haciendo un trabajo en el MOVIT sobre justamente trabajadores en la calle, de trabajadores migrantes, trabajadores en la calle, informales por aplicaciones. Y claro, de ahí también eso te presenta un desafío tremendo en el próximo tiempo, que es todo el tema de la informalización de la economía. Y esas son las cuestiones que hay que enfrentar. O sea, no podemos seguir pensando que el problema del trabajo es el problema de que la gente no tiene un contrato o qué sé yo, si en realidad el trabajo, especialmente ahora en la pandemia, se transformó radicalmente, y buena parte de la población migrante está en esas nuevas economías, ¿verdad? Transformándolo. Entonces hay varias cosas que son bien interesantes de estar atentos. Eso podría comentar. Voy yo. Sí, yo tiendo a coincidir con la perspectiva más positiva de Walter, aunque me preocupan, sí, de repente no sé si explosiones públicas de racismo porque no lo vemos, o sea, sí puede haber como tal vez interacciones cotidianas que están tamizadas por racismo, pero no vemos como en otros países, digamos, demostraciones públicas contra migrantes, salvo algunas excepciones, como en Antofagasta, recuerdo hace un par de años atrás, etcétera. ¿Y por qué tengo esta perspectiva positiva? Porque al menos en mi trabajo de campo, en campamentos, con comités de llegados, ambos son espacios heterogéneos. Y al menos yo no he visto un rechazo directo y abierto contra los migrantes. Si hay tensiones, por supuesto, como en todas las poblaciones hay tensiones, como en todos los comités de llegado hay tensiones, como en todos los campamentos, como en toda la vida, digamos. Pero no sé si eso necesariamente se traduzca en acciones de confrontación y de rechazo directo contra los migrantes. Así que por ese lado coincido con Walter de que uno no ve, y especialmente estoy de acuerdo con lo que dice él, en el estallido era o fue un momento particular donde perfectamente se podría haber culpado a los migrantes. Pero de hecho yo diría que no solo nos habló, o sea, no solo la cuestión migrante no fue considerada, sino que como que fue desplazada del debate público. Hasta el 2019, ¿se acuerdan? Había todos los días la prensa, la migración, los migrantes regulares, hasta el estallido, y ahí nos dimos cuenta de que existe desigualdad en Chile. Lo que sí me preocupa, sin embargo, es el tratamiento de la prensa, como tú dijiste, Carolina, respecto a la migración, porque han habido estudios sobre esto, cómo la prensa cubre, por ejemplo, temas de delincuencia y seguridad, y donde la figura de los migrantes siempre aparece ahí. Y de hecho, las encuestas que se han hecho dicen que más de la mitad de los chilenos, cuando asocia delincuencia, pone dentro de esta ecuación a la migración. Y salió hace pocos semanas o meses una columna en Ciber Académico. De aquí tengo el nombre: Axelman, Patricio Domínguez y Raimundo Undurraga, donde dicen, ellos contrastan, digamos, las encuestas de opinión y de percepción de los chilenos que culpan de buena forma a los migrantes de la inseguridad urbana, pero después contrastan eso con las cifras de personas migrantes detenidas, y la verdad es que, o sea, el 99,8% de los migrantes que viven en Chile, del 1,5 millones, el 99,8% no está en la cárcel. O sea, 2.000 personas de los migrantes están en la cárcel, lo cual es nada en comparación con el porcentaje de migrantes que hay en el país, que es al menos 10%, podríamos decir. Entonces, claro, existe miedo, creo yo,
pero yo creo que ese miedo aún no se traduce en una demanda abierta por expulsar a los migrantes. Esto, por cierto, también nos invita a estar atentos y cautelosos. Y yo creo que la cuestión constitucional o el debate constitucional es también un espacio perfecto para imaginar el país que queremos, para pensar en un país plurinacional y multicultural, dejarlo establecido para que, como dice Walter, haya efectivamente una política migratoria y no una política de seguridad o de control de fronteras. Y también, no me quiero quedar más porque todo esto está ocurriendo actualmente, pero sí, al menos desde mi experiencia más etnográfica, me quedo con la sensación de que los sectores populares chilenos, las clases medias, medias bajas, no necesariamente están teniendo una actitud de abierto rechazo y racismo contra las personas migrantes, lo cual me parece bien, pero insisto, hay que estar cauteloso, porque las crisis económicas son el espacio predilecto para culpar a los migrantes, y eso lo saben bien los europeos, los norteamericanos, etcétera. Súper, súper interesante ambas intervenciones. Bueno, hemos pasado por los temas, digamos, que habíamos puesto en agenda, pero quería preguntarles si quieren agregar algo, ustedes a partir de esta conversación que quizás no les haya preguntado, que haya gatillado las respuestas de otros como potenciales reflexiones de cierre. No, yo muy breve, o sea, agradecer la invitación y bueno, hay hartos temas que salieron acá de las cosas que planteó Miguel, que a mí me gustaría conocer más en profundidad y compartir también experiencias. Creo que son cuestiones bien importantes y el tema de la vivienda va a ir, yo creo que va a ser un tema central en los próximos años. Va a ser un tema central que se vincula con el tema de la ciudad. Está todo imbricado ahí, efectivamente, vivienda, migración, ciudad, ciudadanía, creo que son temas que son muy relevantes en lo que va a venir. Eso, no sé, quizás podríamos hacer otro podcast y podríamos volver sobre esos temas. Pero nada, muchas gracias por la invitación y un agrado haber compartido con ustedes. Sí, lo mismo. Muy buena conversación. Podríamos seguir con este debate y estoy de acuerdo con Walter. Yo que estoy estudiando problemática de vivienda con chilenos inmigrantes desde hace años. Recuerdo cuando hacía el trabajo de campo en el 2013, elección de Bachelet 2.0, y la vivienda no era un tema que se discutía públicamente. Entonces, ahora al menos me da gusto ver que los candidatos están poniendo sobre la mesa el tema de vivienda, sumado también con lo que dice Walter con la cuestión migrante, que creo yo complejiza radicalmente cómo nosotros entendemos la problemática de vivienda, las formas de acceso o las aspiraciones que tiene la gente, por ejemplo, a vivir en campamento. Podemos hablar más de esto en otra ocasión. Así que, más que nada, agradecer por la invitación y, como última cuestión, dar créditos a algo que se me ha olvidado, que esta investigación también, aparte de COES, ha sido financiada por el proyecto Anillos, de Aspiraciones y Neoliberalismo, un proyecto que estamos ya culminando con algunos colegas de la Católica. Pero que estamos empezando también el proyecto de Fondesit, particularmente sobre vivienda, migración y ciudadanía. Así que eso. Gracias. Super. Muchas gracias a ambos y bueno, esperamos seguir en próximas conversaciones entonces tocando estos temas y ampliando miradas en conjunto, generando diálogos. Así que un gustazo y seguimos.